Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Un Tiempo con Dios. Empezando ya la semana, lunes, inicio de semana, ya vamos casi a mitad de mes. Bueno, 6 de diciembre, pero ya casi vamos a mitad de mes. Se está yendo muy rápido este mes. Pero bueno, vamos a dar ahora sí vamos a cerrar este tema que hemos estado viendo, que decíamos escondidos con Cristo, y hemos visto varios subtemas que hemos estado viendo, los 4 puntos claves de estar escondidos en Cristo. La semana pasada vimos mi vida está escondida en Cristo, y hoy vamos a cerrar con seré manifestado con Cristo, que es en la misma cita en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 14, creo, del 4 al 13. Entonces vamos a estar viendo, ya cerrando este tema, y ojalá que pueda ser de bendición para sus vidas. Ahí ayúdenos a compartir, creo que ya llegó la notificación. Ayúdenos a compartir para que más personas se conecten juntamente con nosotros. Yo le bendiga a nuestra hermana Evelyn, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Ayúdenos a compartir. ¿Y tienes algo que decir para compartir? Dios les bendiga, hermanos, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes en este inicio de semana. Y bueno, esperemos que podamos entender, ya que vamos a estar cerrando este tema, pueda quedar concluido y se pueda quedar entendido lo que hemos estado hablando, que en sí estamos hablando, mi hermano, de la vida que ahora tenemos en Cristo y la vida que teníamos antes, y cómo debemos de llevar una vida cristiana, una vida en Cristo, cómo debe de ser, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que no aprueba. Y bueno, esperemos que vaya a quedar entendido, y si no, pues bueno, ahí están los mensajes abiertos por si tiene o le quedó alguna duda, usted puede hacerlo y podamos dejarlo claro el día de hoy, y así poder dejar por concluido este tema, que va a ser manifestado con Cristo. Entonces vamos a estar viendo qué es lo que Dios nos quiere decir en este día, y bueno, que pueda quedar bien grabado en su mente y en su corazón. Y bueno, ahí está nuestra hermana Evelyn y nuestra hermana Ludy. Vamos a empezar porque si no se nos hace más tarde. Ahí conforme vayamos avanzando se van conectando las demás personas, y si no, pues queda grabado como quiera. Amén. Entonces nos vamos a enfocar, estábamos viendo Romanos capítulo 1, versículo 4 al 14, y dice aquí, el tema es seré manifestado con Cristo, que es en el versículo 4, yo se lo voy a leer. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La semana pasada hablábamos de mi vida está escondida en Cristo, que decíamos, son las mismas citas, pero se van enfocando los subtemas en diferentes versículos. Pero hablábamos de que dice, usted se debe de proclamar resucitado con Cristo, cualquiera que sean sus circunstancias actuales o su estado exterior. Que decíamos, vamos a estar en una lucha diaria contra la carne, el espíritu contra la carne, pero decía Pablo, no es posible que si ya han resucitado Cristo, sigan viviendo muertos o practicando el pecado, estando dentro del cuerpo de Cristo, pero practicando todavía esas cosas que hablamos, fornicación, adulterio, que decíamos, no es un permiso para pecar, que cada día Dios nos da una oportunidad para hacer las cosas de nuevo, que si caemos, pedirle perdón y volvernos a levantar, pero tampoco es un permiso, como decíamos, creo que la enseñanza del viernes, no es un permiso para estar cayendo en lo mismo. Creo que decíamos, como todas las personas, Dios tiene un límite. Y claro que nos da la oportunidad una y otra vez, pero va a llegar a un límite donde a veces, ¿sabes qué?
mi hijo ya no entendió, mi hijo ya no entendió. Y lo vimos con el viernes, dábamos el ejemplo del rey Saúl que decíamos, se registran ciertas cosas que hizo mal en la Biblia, pero decíamos, creemos que pudo haber estado cayendo en lo mismo una y otra vez, y Dios le daba la oportunidad de rectificar, pero llegó el momento en que él ya no entendió, y dice que su espíritu lo abandonó y fue quitado del reino. Entonces, eso era lo que veíamos la semana pasada, pero ahora vamos a ver, seré manifestado con Cristo. Y fíjese que leíamos, ¿verdad? Un pedacito que quizá va a parecer repetición de todo lo que hemos estado viendo. Y es lo que decíamos, ¿verdad? Ya todo se está volviendo repetitivo porque casi todos los temas van por donde mismo. Pero dice aquí el autor del libro, dice, me voy a arriesgar a una tediosa repetición por lo retrasado que es el hombre natural en las cosas de la fe. Al decir que Pablo no estaba escribiendo acerca de sí mismo ni acerca de un grupo de santos admirables, le estaba escribiendo a un montón de cristianos tristemente derrotados. Estos se estaban quedando muy, pero muy por debajo de las normas que Dios espera que mantengan los suyos. En el estilo de vida de aquellos colosenses había muy pocas evidencias de santidad. Así es. Es correcto. Fíjese, habíamos terminado ahí con algo anteriormente de esto. Habíamos terminado donde se dice que esto se ganaba, dice, no por medio de unas luchas amargas constantes del pecado, sino dice por medio de unas gozosas proclamaciones de lo que Dios ya ha hecho, que sea usted en Cristo y de lo que le ha dado en los lugares celestiales. Entonces, ahora pasamos a eso, dice, me voy a arriesgar una, dice, repetición, por lo retrasado que es el hombre natural en las cosas de la fe. Al decir que Pablo no estaba escribiendo acerca de sí mismo ni acerca de un grupo de santos admirables, dice, le estaba escribiendo un montón de cristianos tristemente derrotados. Dice, estos estaban quedando muy, pero muy por debajo de las normas que Dios espera que mantengan los suyos. En el estilo de vida de aquellos colosenses había muy pocas evidencias de santidad. Y creo que es algo que estamos viviendo hoy en día. Es algo que se vive hoy en día, que hay mucho cristiano, mucho hijo de Dios que vive una vida, que vive una vida en derrota o se siente derrotado por diversas circunstancias. Entonces, fíjense, Pablo le estaba hablando a ese grupo de personas. ¿Cómo, mi hermano? Habíamos dicho anteriormente, hay palabra que se expresa de diferente manera. Aquí Pablo lo que estaba haciendo era animándoles, o sea, haciéndoles ver que ya no eran los mismos que eran antes, sino que ahora ya no eran derrotados, sino que ahora eran personas victoriosas gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Y que es lo mismo que se nos dice el día de hoy, ya no eres un derrotado, o sea, ya eres una persona diferente, ya eres una persona o sea, no podemos estar viviendo como personas derrotadas. Yo me acuerdo mucho que nuestro pastor decía, no camine con la frente agachada, camine con la frente en alto, ¿verdad? Porque somos, nada más por el simple hecho de ser hijos de Dios, no importa qué circunstancias estamos pasando, porque a veces caemos en algún error o cometemos cualquier cosa y pensamos que ya somos la peor persona del mundo y que Dios nos ve como unas personas fracasadas, y no es así, sino que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Todos vamos a cometer errores, no estamos exentos de cometer errores, pero que no se nos haga una costumbre, ¿verdad? Que no se nos haga una costumbre, y que cuando cometamos un error, por eso el mismo Jesucristo dijo, yo le voy a dejar mi Espíritu Santo, porque Él sabía muy bien que solos no íbamos a poder. Entonces, que cada vez que nosotros cometamos un error, no nos sintamos así, mira, no nos sintamos como personas derrotadas o personas fracasadas que no valemos nada, sino que es una oportunidad más que Dios nos da, ¿para qué? Para levantarnos y pedir perdón. Así es correcto. Dios le bendiga a nuestra hermana Noemí Chávez.
a nuestra hermana Gloria Martínez, nuestra hermana Nena y nuestra hermana Nereida Gutiérrez. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. Y es cierto, fíjese, algo importante que leíamos la semana pasada y que va la cita con hoy también, que Pablo les empieza a decir: ustedes han sido muertos al pecado, pero han resucitado con Cristo y están sentados juntamente con Él en el trono. Que algo importante que leímos ahorita, que a pesar de que leímos, ¿verdad?, que en los colosenses había muy poca evidencia de santidad y que muchos cristianos en la época de los colosenses vivían como cristianos derrotados, Pablo les estaba diciendo: ustedes están sentados en el trono a un lado con Cristo. Porque fíjense, es importante las palabras. Es importante las palabras que se le da a una persona que está pasando por un momento difícil, a una persona que quizá para ella, como decíamos creo el viernes, quizá para ella diga yo ya no tengo oportunidad, o Dios ya me va a desechar, o Dios ya me va a mandar al infierno. Es importante qué palabras le vamos a dar nosotros en ese momento. Porque imagínense si le decimos: no, ¿sabes qué? Dios ya te desechó y tú ya vas para el infierno, no tienes perdón de pecados. Vamos a mandar a esa persona a que ya no saque esas fuerzas de voluntad por hacer lo bueno delante de Dios. Aquí lo que Pablo les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes tienen que vivir como hijos de Dios, como reyes, como sacerdotes, porque ustedes están sentados a la derecha del trono de Dios. Así que ustedes ya no pueden estar viviendo en pecado, no puedes estar resucitado con Cristo y seguir viviendo el pecado. Tú tienes que ser un hijo de Dios, y como hijo de Dios tú tienes derecho a todas estas promesas. Entonces les está recordando todo lo que Cristo hizo por ellos, recordándoles y dándoles esas palabras de ánimo para que ellos pudieran salir de ese pozo en el que habían caído, que dice, como veíamos en el tiempo de los jueces, ¿verdad?, que el pueblo de Israel había agarrado costumbres de las demás naciones que estaban alrededor de él, y que dentro del tabernáculo, decíamos, ellos practicaban tantas cosas: fornicación, adulterio, dentro del templo de Dios. Y decíamos, eso es lo que estaba pasando hoy en los colosenses, que estaban agarrando las costumbres de afuera, metiéndolas dentro del templo de Dios. Entonces es lo que les estaba recordando Pablo. Dice: en muchos círculos actuales las personas así serían expulsadas de la iglesia y se rechazarían su proclamación de que son cristianos como un horrible fingimiento. Sin embargo, Pablo los pone en el trono con Dios. Y qué importante las palabras que nosotros les demos a las personas que están pasando por un momento difícil o que están en un tiempo de rebeldía, que decíamos, todos estamos expuestos a eso. Todos podemos caer en algún momento, en algún tiempo de rebeldía. Y yo creo que todos, cuando estamos en ese momento, queremos recibir palabras de aliento diciéndonos: tú puedes cambiar, solamente toma la decisión y tú eres un hijo de Dios. Oía a una hermana que decía: hermana, aunque usted vea que su hijo, que su hija sigue siendo así, usted crea que Dios ya hizo la obra en él. Y es importante, que ayer nos hablaban de la fe, el creer que Dios puede hacer las cosas, orando, creyendo que van a suceder. Era lo que hizo Ana, ahora que estábamos viendo. Oró creyendo que Dios le iba a dar un hijo. Y hemos estado viendo la historia del profeta Samuel, que es una historia extraordinaria de un hombre que, gracias a la oración de su mamá, que hizo creyendo en que Dios le iba a dar un hijo y que Dios lo iba a usar para hablarle al pueblo de Israel, vemos al profeta Samuel que fue un gran hombre de Dios, un hombre que vivió bajo la voluntad y los mandamientos de Dios. Entonces es importante que usted diga, ya sea su hijo, su esposo o su esposa, que usted ore creyendo y diciéndole todos los días: tú eres un hijo de Dios. Decíamos, entre más le diga a uno, la persona más se lo va creyendo. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar, pues yo estudié secretaria, ¿verdad? Pero cuando me pusieron de encargada de departamento de recursos humanos, me decían licenciada. Y yo me creía que yo era una licenciada, porque todos me decían: óigale, y esto.
Y es cierto, entre más uno diga las cosas, más se las va creyendo. Así es. Dice aquí, hablando de Pablo, dice, eso era el libro. Dice, sin embargo, Pablo los pone en el trono con Cristo. Hablando de este grupo de cristianos, dice, en cuanto se refiere a una posición en los cielos, no hacía distinción alguna entre la entronización de ellos y la suya propia, junto con él y con todos los que crean. Ellos habían sido resucitados, era lo que Pablo les decía, con Cristo, resucitados con Cristo y llevados a los lugares celestiales para quedar seguramente escondidos en Dios. Fíjese que hoy en día muchas de las veces, yo creo que es un error que muchas personas, ¿verdad?, que están encargadas de un grupo hablando de líderes o pastores, hacen este tipo de distinción de personas, ¿verdad?, de que ustedes ustedes no van al cielo, yo sí voy, porque pues yo tengo este puesto y ustedes no. Pero aquí Pablo les estaba diciendo, dice, no estaba haciendo distinción en personas, dice, tanto ustedes como yo somos iguales, ¿verdad? Y todos tenemos la misma posición en Cristo. Obviamente que a uno, bueno, se le dejó ese cargo, ¿verdad? De estar a cargo de un grupo de personas, pero la recompensa es la misma, o sea, los deberes del cristiano son los mismos. Entonces, Pablo aquí les estaba haciendo ver de que no tenía nada que ver de que ellos, supongamos, ¿verdad?, estuvieran en la silla y no enfrente, sino que les estaba diciendo, tienen los mismos derechos que tengo yo. Entonces, a veces caemos en ese error, ¿no?, de que decimos, no, pues es que él porque es el pastor, él sí se lo merece, yo no porque estoy en la silla. Y no, sino que Dios dice, es lo mismo. Eres coheredero juntamente con Cristo, o sea, tenemos los mismos derechos que Jesucristo tiene. O sea, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, es nuestro hermano. Entonces, era lo que Pablo les estaba dando a entender. Y luego dice, cada cristiano se ve enfrentando a una decisión: creer en las evidencias que le presentan los sentidos o creer en el testimonio de Dios. Y viene una pregunta, mi hermano, que dice, ¿va a creer lo que Dios dice acerca de usted o no? Es algo que nosotros debemos de ponernos a pensar. Fíjese, hace día estaba viendo otra vez esta película del Diario de la Princesa. Y hay una parte donde esta joven se baja, ¿verdad?, del lugar donde iba, ¿verdad?, de los caballos, no sé. Y se baja porque había una niña. Era un grupo de niños que eran de orfanato, ¿verdad? Entonces se baja y ve a una niña, porque hay dos niños burlándose de ella, que ella se chupaba mucho el dedo y ya estaba grandecita. Y le decían que era una bebé porque se chupaba el dedo. Entonces esta joven se baja, ¿verdad? Y le empieza a decir, ¿quieres ser una princesa? Y la niña dice, sí, pero es que ellos se burlan de mí porque, pues yo me chupo el dedo, y dicen que soy una bebé. Y la princesa agarra una corona de esas de plástico y se la pone. Y dice, vente, tú ya eres una princesa. Y va la niña y la lleva ella agarrada de la mano, ¿verdad? Y van así. Y la niña se le queda viendo y le dice la joven, ¿verdad?, la princesa, le dice, acuérdate que tú ya eres una princesa. Entonces la niña empieza a agarrar confianza y se saca su dedito de la boca y empieza a saludar a la gente. Es lo mismo, mi hermano. Es lo mismo, a veces nosotros tenemos ese temor, ¿verdad? O porque la gente se burla, o porque nos dicen sí, o como nos decían ayer, ¿verdad? Nos quedamos sin familia, sin amigos, sin nada. Y nosotros empezamos, como que empieza a haber ese temor en nosotros de que pues ya nadie me quiere. Pero ayer se nos decía, Jesucristo fue el máximo ejemplo de ser una persona experimentada en quebranto, experimentado en dolores, experimentado en todo tipo de cosas. En persona, dice, su propio pueblo lo desechó, que aún en día hay mucha gente que lo desecha. Entonces, y es lo mismo, Pablo nos está diciendo, tú ya estás sentado con Cristo, ya estás sentado en el trono con Cristo. Y cada vez que nosotros lo vayamos diciendo, cada vez que nosotros lo digamos, se va a ir haciendo una realidad en nosotros y vamos a dejar de estarnos comportando con miedo,
con Dios, sino que vamos a empezar a agarrar confianza y vamos a empezar a caminar como lo que somos. ¿Qué dice Dios? Eres hijo de un rey. Es algo también, ahorita que está diciendo eres hijo de un rey, algo que veíamos en la película, creo, del Rey León, donde este leoncito huye, ¿verdad? Porque lo acusa el tío de haber matado a su papá, pero cuando van y lo buscan diciéndole que el reino está siendo destruido por el tío, él dice que no, o sea, que él está muy a gusto donde está, pero oye unas palabras de su papá que le dice, recuerda quién eres, tú eres el rey. Entonces es cierto, es lo que nos dice aquí, vas a creer en lo que Dios dice que eres para Él. Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes, dice, o vas a creer en las evidencias, vas a creer en lo que Dios dice acerca de usted, o en los sentidos, o en las evidencias que usted cree que son. Dice, ¿por qué? Porque el sentido o la conciencia te va a decir, tú eres un pecador, pero Cristo te va a decir, yo morí por ti, y tú ya eres un hijo de Dios. La conciencia te va a decir, tú estás derrotado, pero Cristo te va a decir, tú eres victorioso en mí. Dice, tus sentidos te van a gritar que eres un esclavo, pero Dios insiste y te sigue diciendo, tú eres un rey y estás sentado al lado del trono conmigo. Entonces, y fíjate, a veces creemos, mi hermano, como decía ahorita, a veces creemos que porque cometemos errores o cometemos algún pecado, qué sé yo, ya la corona se nos quitó, ya todo se nos quitó. Pero fíjese, algo también bien interesante de esta película de la princesa, vemos que esta princesa comete un chorro de errores, bastantísimos errores, y cámaras la captan y empieza a salir en periódicos y en todo, donde comete errores, ¿verdad? Donde anda ahí, le toman fotos con diferentes muchachos, pero no le quitan la corona, sino que la abuela, que es la reina, le dice, tú decides si quieres desistir del trono o quieres seguir. Y fíjese, algo importante que acaba de decir, no le quitan la corona, ¿por qué? Porque hubo la humildad de reconocer que estaba en un error, tuvo la humildad de enderezar lo que estaba haciendo y de ya no volverlo a hacer, que es algo que no hizo el rey Saúl. El rey Saúl cayó en repetidas ocasiones en lo mismo. Pero fíjate, o sea, vemos, ahorita que dices que ya no lo volvió a hacer, pero esta muchacha lo vuelve a hacer. Algo bien interesante aquí, mi hermano. ¿Por qué lo vuelve a hacer? Porque la vuelven a engañar. Porque cayó una vez y no aprendió la lección, o sea, le vieron, como quien dice, le vieron la cara. Entonces viene una segunda oportunidad y esta joven vuelve a caer porque no aprendió la lección. Pero cuando viene la tercera, porque son 3 veces, si usted la ha visto, pues se podrá dar cuenta. Cuando viene la tercera vez, ella se acuerda de todo lo que pasó anteriormente y se pone las pilas y dice, ya no más. Entonces es lo mismo con nosotros, mi hermano. El enemigo nos va a poner la tentación, el enemigo nos va a poner las cosas para que uno caiga, y puede que usted caiga una vez, puede que caiga otra vez, pero que no se haga una costumbre, que era lo que decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es recordarnos, hey, acuérdate que ya lo hiciste y mira lo que te pasó. Entonces, como decías ahorita, acordarnos y tomar la decisión de decir ya no más, porque me acuerdo de que lo hice y no me fue bien y ya no lo voy a hacer, como lo hizo esta joven. Ya no más, se puso su corona y fue sentada en el trono como reina. Entonces, bien importante que no nos desanimemos, como hemos dicho desde un principio, no estamos exentos de caer en algún error o cometer algún pecado, pero que no se haga una costumbre, porque quiera o no, sí nos acordamos de las cosas, nos acordamos de cómo nos fue cuando hicimos eso que a Dios no le agradó, y qué mejor que nos acordemos y digamos ya no más, tomamos la decisión de seguir adelante. Entonces, fíjese, aquí hace una pregunta, ¿qué va a decidir? ¿Creer en el testimonio de la carne
o en el de las Escrituras? ¿Qué conocimiento es el que va a gobernar su confesión? ¿El de los sentidos o el de la revelación? Solo usted puede tomar esa decisión. Entonces usted va a tomar la decisión en qué creer, en el testimonio de la carne o en el testimonio de las Escrituras. Porque como decíamos a veces nosotros nos juzgamos tan fuerte, y si vamos a las Escrituras, Dios nos dice: hey, no pasa nada, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando. Que cada día es una nueva oportunidad de volver a hacer las cosas como a Dios le agrada. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, dice, solamente usted puede tomar la decisión: creer en el testimonio de la carne o creer lo que dicen las Escrituras. Creer en lo que dice su conciencia o creer en lo que dice la revelación de las Escrituras. Entonces dice, nuestra hermana Evelyn dice: ¿será que también nos ponemos en lugares en los que no deberíamos estar? Muchas veces sí, muchas veces nos ponemos en lugares en los que Dios no nos ha llamado a estar, y por eso vienen las caídas, vienen las consecuencias. Pero por eso decíamos, hay que estar bien seguros de estar en el lugar en el que Dios nos ha llamado. Pero fíjese, ¿cómo usted puede estar seguro? Porque como hemos dicho siempre, y siempre se nos ha recordado, lo que es de Dios va a permanecer y va a dar fruto, que es lo más importante. Todo lo que Dios hace y la persona que pone en un lugar tiene que dar fruto porque está puesto por Dios. La persona que Dios no ha puesto no va a dar ningún fruto bueno, no va a dar ningún fruto bueno, porque puede dar frutos malos, ¿verdad? Entonces, todo lo que es de Dios permanece y da un buen fruto. Pero lo que no es de Dios no va a permanecer, o sea, van a venir vientos, van a venir problemas, circunstancias, y esa persona se va a estar moviendo de un lado para otro, no va a ser constante. Quizá pudiera tener frutos, pero no van a ser frutos buenos. ¿Por qué? Porque van a ser personas que se van a estar moviendo de un lugar a otro. Entonces, hay personas, y lo hemos visto en muchas ocasiones, que han sido puestas por el hombre y que no han permanecido, y personas que han sido puestas por Dios y que han llevado un proceso. Se lleva un proceso, ¿no? Cuando una persona es puesta por Dios se lleva un proceso, y ¿qué procesos? Qué procesos que nunca se acaban, ¿verdad? Porque en sí uno habla de las experiencias que Dios trae a nuestra vida. ¿Para qué? Para poderles entender a ustedes. Entonces, sí, la pregunta es esa, ¿será que también nos ponemos en los lugares en los que no deberíamos estar? Pues sí, algunas personas sí se ponen en lugares que no deberían estar, pero pues no permanecen, y pues quiera o no, el día de mañana Dios nos va a preguntar, ¿verdad? Dios nos va a preguntar qué hicimos en el lugar que estábamos, si Él nos lo dio o nosotros somos los que nos pusimos. Entonces hay que tener mucho cuidado también en eso. Fíjese, dice, para animarnos a escoger lo que Dios dice, Pablo nos recuerda un suceso que todo cristiano sabe que se va a producir un día. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿De qué manera es relevante esto para un cristiano derrotado? Hay tres cosas, dice, al respecto. Vamos a ver el inciso A. Dice, ningún creyente verdadero duda de la venida de Cristo. Ningún creyente verdadero duda de la venida de Cristo. Todo creyente verdadero sabe que ese suceso, ese acontecimiento va a pasar. Todo cristiano verdadero sabe que un día Cristo va a venir por su iglesia, y es lo que estamos esperando. Esa es nuestra esperanza, el que un día Cristo venga por su iglesia y seamos levantados juntamente con Él. Y dice, si nosotros creemos esto, entonces sabemos también que todos los que pertenecen a su iglesia van a aparecer con Él en ese día, y que van a aparecer con Él en ese día, y que entonces la gloria de Él va a ser suya. Según 1 de Juan, hay varias citas, pero le voy a dar 1 de Juan 3:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bonito! Esa es nuestra esperanza. Dice, un día Él lo vamos a ver tal cual es. Vamos a ver a ese hombre, a ese rey que dio la vida por cada uno de nosotros, a ese hombre que gracias a Él tenemos estas promesas de un día estar juntamente con Él, en la Nueva Jerusalén, reinando con Él, peleando con Él. Entonces, esa es nuestra esperanza. Dice que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Fíjese, hace una pregunta aquí y quiero que usted la medite. Dice, ¿cómo puede seguir ningún cristiano dominado por el pecado, deprimido por las dudas, cargado de culpa e impedido por una mentalidad de esclavo? ¿Cómo puede seguir? Es una pregunta que nos hace aquí, ¿verdad? ¿Cómo puede seguir un cristiano dominado por el pecado? Entonces, dice ahí, si este es nuestro destino, entonces debemos comenzar ahora mismo a vivir, según lo que leyó ahorita Ruth, debemos comenzar ahora mismo a vivir como hijos gloriosos de Dios, con una esperanza así. Que dice el versículo 3, de ahí de lo que acaba de leer, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es, y esto es todos los días, mi hermano. Por eso se nos dice siempre, ¿verdad? Ponte a cuentas todos los días. Cada que usted y yo nos ponemos a cuentas, nos estamos purificando, estamos lavando nuestras ropas, con la sangre de Cristo, para estar como Él, puro y santo. Entonces, por eso después hace esta pregunta, ¿cómo puede seguir un cristiano dominado por el pecado, deprimido por las dudas, cargado de culpa e impedido por una mentalidad de esclavo? ¿De esclavo a qué, mi hermano? De esclavo al pecado, ¿verdad? A veces vivimos así, ¿verdad? De que hacemos ver que el pecado tiene más dominio sobre mí que la sangre de Cristo en mi vida. Entonces, no podemos. Dios nos dice, ¿verdad? Esta tarde, si ya tienes a mi Hijo Jesucristo en tu vida, no puedes seguir viviendo una vida de esclavitud en el pecado. ¿Por qué? Porque creo hay una cita ahí en la Biblia, no recuerdo dónde. Creo la leí el jueves, no recuerdo dónde es, de verdad. Pero a lo mejor usted sí lo ha escuchado, donde dice, a eso vino Cristo. A eso vino Cristo, ¿a qué? A matar toda obra del diablo, todo pecado, a destruir toda obra del diablo, todo pecado. ¿Para qué, mi hermano? Para que usted y yo pudiéramos ser libres del pecado, libres de la muerte, libres de esclavitud. Y fíjese, el apóstol Pedro también dice algo sobre esto, ahí en 2 de Pedro 3, del 11 al 14, dice, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros? Vosotros andad en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la vida del día de Dios, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz, que es, busca la santidad todos los días. Todos los días es necesario buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Él viene, dice, Él nos tiene que hallar sin mancha, irreprensibles y en paz. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ese es el consejo. Y dice el inciso B, a ver si nos estamos explicando, nos estamos yendo un poco rápido para terminar de dar este tema y no dejarlo inconcluso. Dice, pero más importante es, y en realidad en esto es en lo que Pablo insiste en nuestro texto, que la gloria que va a aparecer en los santos en ese día futuro no va a ser ni más ni menos que la manifestación externa de la gloria que ya poseen ahora. En otras palabras, la fuente de esa gloria futura ya se encuentra dentro de usted, y si no está ahora en usted, tampoco lo va a estar entonces. Que dice, Cristo en vosotros es la esperanza y gloria, que hemos estado viendo ya en temas anteriores, que leíamos ahí en Colosenses 1:27.
Y dice, y ya los justificó a ellos, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un recordatorio que Cristo en vosotros es la esperanza y gloria, que ya estamos justificados y también somos glorificados. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que la gloria que está en usted ahora se halla velada tras su carne, como lo estaba Jesús durante los años de su encarnación. Ahora, algo bien importante, mi hermano. Ya hemos sido glorificados, pero Dios nos dice, y se nos ha repetido en muchas ocasiones, esta gloria no se puede ver con los ojos naturales, sino que esta gloria que en la que Cristo nos ha puesto, que Cristo ya nos ha dado, se ve en la fe, se puede ver y discernir por fe. Dice, podemos adquirir una visión interna de ella, y si lo logramos, es inevitable que lo comencemos a expresar en la vida. Una vez que usted y yo empecemos a ver esa gloria en nosotros, eso que Cristo ha hecho en nosotros, va a ser inevitable que nosotros lo expresemos en nuestra manera de vivir, en nuestra vida diaria. Por eso Pablo nos afirma, dice que cuando Cristo se manifieste en su gloria, entonces también se va a manifestar el verdadero estado nuestro. En aquel día esto no va a ser más cierto que hoy, solo se hará evidente ante los ojos de todos. ¿Por qué? Porque ahorita la gente no lo puede ver, pensamos que no lo ve, pero cuando usted y yo empezamos a vivir en ese estado de gloria en el que Cristo nos ha puesto, la gente lo empieza a ver, y es cuando empiezan a decir, oye, ¿qué le está pasando? Como se nos decía ayer, ¿qué le está pasando a esta persona? Porque es diferente, o porque tiene una manera, tiene algo diferente. He escuchado mucha gente que dice, es que tu mirada tiene un brillo diferente, o sea, tiene algo que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque es la gloria, mi hermano, que Cristo ha puesto en nosotros. Pero esto no sucede, esto sucede siempre y cuando usted y yo empecemos a creerlo por fe. Y cuando usted y yo empecemos a creerlo por fe, lo vamos a empezar a expresar. Y después va a llegar ese día en el que dice Cristo se va a manifestar en su gloria, y ahora sí, todo ojo lo verá. Y fíjese, dice, no espere a que usted haya vencido todo pecado antes de comenzar a hacer esta proclamación. No espere a que usted diga, como decimos, andar ya con la iriola aquí, con alitas, soy un ángel y no cometo ningún pecado. No espere a que usted diga, ya no cometo ningún pecado para empezar a proclamar que usted es un hijo de Dios. No, desde este momento usted diga, yo soy un hijo de Dios y yo estoy sentada a la diestra de Dios Padre, y yo soy un rey y soy un sacerdote de Dios, y yo tengo todas estas promesas que la Biblia. No espere no cometer un pecado para poder empezar a proclamar que usted es un hijo de Dios. Como decíamos, vamos a ser tentados y la lucha va a ser hasta que Cristo venga. La lucha de nuestro espíritu, del espíritu contra la carne, va a ser hasta que Cristo venga. Que en algunas de esas veces vamos a caer. El chiste, o decíamos aquí, la moraleja es no quedarte tirado. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante, y sigue diciendo, yo soy un hijo de Dios y yo soy un rey y sacerdote. Entonces dice, no esperes a que ya no cometas ningún pecado para empezar a proclamar que tú eres un hijo de Dios. Y dice ahí, hágase esta pregunta y examínese. Usted dice, si Cristo viniera en este instante, me despojaría de inmediato de mi carne mortal, resplandecería en el esplendor de la nueva creación y saltaría para encontrarme con Él en los aires, gloriosamente transfigurado a semejanza suya. Hágase esta pregunta, si Cristo viene en este momento, ¿usted correría gustosa de que Cristo venga y decir gracias por haber venido? ¿O correría a esconderse para no caer en el juicio de Dios? Entonces dice, hágase esta pregunta y analícela. Dice, y si usted puede responder de forma afirmativa a esta pregunta, entonces todo lo que estará diciendo es que a pesar de tantas derrotas externas, puede estar experimentando toda la gloria de la resurrección futura que se halla en usted ahora mismo.
Dice, a pesar de tantas derrotas que usted tuvo, y si usted afirma decir que si Cristo viene en este momento, usted va a ser la persona más feliz del mundo y va a correr y a saltar y a correr a darle un abrazo a ese hombre que murió por usted. Dice, entonces usted quiere decir que usted ha reconocido que es un hijo de Dios y que usted proclamó toda su vida que era un hijo de Dios y que creyó, eso es, que creyó en todas las promesas que vienen de la palabra de Dios. Así es. Ahora fíjese bien, Pablo aquí nos va a presentar 3 reglas. Dice 3 reglas por medio de las cuales podemos captar la maravillosa revelación de lo que Dios ha obrado a favor, dice, nuestro en Cristo, para después hacer que funcione en nuestra vida. Y como número 1 vemos buscar las cosas de arriba, que es lo que hemos estado diciendo en todos estos días, y yo creo que en cada mensaje que hemos estado dando también entre semana, Dios nos lo ha estado recordando. Busquen las cosas de arriba. Y es una exhortación, mi hermano, Pablo nos está animando, dice, a fijar nuestra atención en los lugares celestiales, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Por medio de la oración, de la meditación en la palabra de Dios, dice, llénese la vista con la visión de del Cristo entronizado y comprenda más ricamente su posición con Él en el mismo trono. Busque esas cosas, indague ardientemente en busca de esas realidades celestiales, ore cuanto sea necesario para que su fe vibre con la revelación de ella y pueda cantar el gozo de una victoria conseguida. Dice, decídase a comprenderlas no solo en la teoría, sino también en la práctica. Miremos a Jesús, no nos miremos a nosotros mismos. Mientras más se absorba nuestra fe en Jesús, más se va a reflejar su vida, la belleza y la autoridad de Él en nosotros. O sea, dejemos de estarnos preocupando por lo material. Dejemos, como ayer se nos decía, ¿verdad? Hay muchas noticias en las redes sociales sobre una escasez que viene. Entonces, y mucho pueblo de Dios está preocupado porque hay una escasez y andan buscando y recolectando y almacenando y el animalero por todo el almacenamiento que están haciendo. Pero aquí se nos está confirmando, no te preocupes por nada. Usted y yo busquemos las cosas, preocupémonos por buscar las cosas de arriba, por purificarnos todos los días, por santificarnos, porque mi hermano, no sabemos si es la última prueba para la iglesia. Y en vez de estarnos enfocando en lo que verdaderamente vale, en lo que nos va a ayudar para estar con Cristo, mucho pueblo de Dios se está preocupando en qué va a comer, cómo voy a sobrevivir ahora con la escasez que viene, en vez de estar preocupando cómo voy a sobrevivir espiritualmente ahora que pase este problema. ¿Qué es lo que nos decían ayer? Que decía, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y nos llevaron a un texto donde Dios le decía a Moisés, creo, que él iba a dar de comer, dice que había 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres, niños o personas que fueran en carretas, y que Dios le decía, les voy a dar de comer carne por un mes. Imagínense, que nos decían ayer, imagínense que Dios te diga, te voy a dar de comer carne por un mes, tú no tienes que hacer nada. Simplemente tú estate ahí en tu casa, acostadito, pero la carne te va a llegar todos los días. Dice, el problema aquí es que no creemos, que hemos perdido la fe en Dios, que no creemos en que aún en estos tiempos suceden los milagros. Que decíamos, que dice lo que decía ahorita nuestra hermana Ana, mucha gente, mucho pueblo de Dios almacenando comida para no quedarse de comer cuando llegue la crisis. Entonces, ¿en quién está su confianza? ¿En lo que sus ojos están viendo o en las cosas de arriba? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Usted cree que Dios va a dejar a su pueblo sin comer? ¿Que va a dejar a su pueblo sin vestir? Decíamos, 40 años estuvo su pueblo en el desierto y no le faltó comida, no le faltó vestir, no le faltó calzado. Dice que tenían carne todos los días hasta que la vomitaran.
por su boca. Y aquellos que quisieron almacenar el maná, que quisieron almacenar la carne, les amanecía engusanados toda la comida. Entonces, fíjese, yo creo que viene algo. Y sí viene algo, porque dicen que viene una crisis, ¿verdad? La pregunta es, ¿en quién está su confianza? ¿En quién está confiando? ¿En quién está buscando, decíamos, en quién está buscando refugio? ¿En quién está buscando consuelo? ¿En quién está su esperanza? Si están las cosas de arriba, créalo, que no le va a hacer falta nada, porque Jesús y Dios van a velar por cada uno de ustedes. Pero si sus cosas están en lo que cuánto trae en su cartera, o no sé, en que si usted tiene que almacenar mucho atún, arroz, que es lo que están almacenando, agua, entonces hágase esa pregunta, ¿en quién está poniendo su confianza? Entonces dice, y Dios le bendiga a nuestra hermana María Elena Herrera, Dios le bendiga hasta Tamaulipas, qué bueno que nos está oyendo, y a nuestra hermana Esther Hernández, Dios la bendiga, hermana, qué bueno que está aquí con nosotros. Entonces dice no solamente la practiquemos en la teoría, no solamente la comprendamos en la teoría, ya sabemos todo, ya sabemos la teoría, ya no sabemos los textos, que nada nos va a faltar, y que busquemos primeramente todo lo de arriba y todo lo demás viene por añadidura, ya lo sabemos. Pero ahora dice Dios, ahora practícalo. Ahora viene la prueba, ahora es momento de que lo empieces a practicar. Entonces, la segunda está más buena. Entonces, dice, mientras se absorba más nuestra fe en Cristo, mientras nosotros crezcamos más en fe, dice, más vamos a reflejar en nuestra vida la belleza, dice, y la autoridad que hay en Él. Entonces, no nos desanimemos, no tengamos miedo de nada. Mire, yo un tiempo también, por un mes de edad, pues usaba comida, ¿verdad? Y cuando iba a surtir, volvía a comprar lo que ya había usado. Pero se me fue quedando y se me fue quedando y se me fue quedando y se me llenó de animales. Y al final de cuentas terminé tirando mucha sopa que ya no servía porque ya estaba hecha polvo de tanto animalero que había ahí. Y dije yo, ¿de qué sirvió? Y mire, ahora decidí comprar solo lo necesario y mire, gracias a Dios hasta ahorita no me ha faltado nada. Y es lo que dice Dios, si tienes una sopita, esa sopita te va a rendir 2-3 días. Entonces, de esa manera en la que es la manera en la que Dios ora. También recuerdo mucho de mi mamá nos comentaba, ¿verdad? De ahora que estuvo allá con mi cuñada Diana, y si Diana está ahí, pues va a poner amén. De ahora que estuvo en la escasez allá, pues allá se vaciaron las tiendas. Pero fueron ellas y encontraron lo que necesitaban. Fue una persona y les dio lo que les faltaba por comprar, que ya no había. Y de esa manera Dios suple nuestras necesidades. Pero todo es creer en que Dios no nos va a dejar, creer en que Cristo sabe las necesidades que tenemos usted y yo. Por eso dice, no te preocupes por nada de eso, que eso yo ya lo tengo resuelto. Preocúpate por buscarme a mí todos los días más y más, llénate de mí, límpiate, purifícate, porque no sabemos si en este día o en cualquier momento Cristo viene por su iglesia y ¿qué va a pasar? Que en vez de estarnos preocupando por lo de Él, vamos a estar tan preocupados en lo material. ¿Qué tal si Dios nos quiere poner a ayunar antes de que Él venga? Para encontrarnos más llenos del Espíritu y que nuestra carne ya no pese nada. Entonces fíjese, la segunda clave es poner la mira en las cosas de arriba. Esta exhortación lo anima a despegarse del amor de las cosas de la tierra para dirigir sus afectos más profundos a Cristo en lugares celestiales. Y es cierto, yo recuerdo recuerdo una vez a un joven que dijo, no, yo no quiero que Cristo venga porque y luego mi carro, mi casa, todo lo que yo tengo, ¿quién se lo va a quedar? O sea, preocupándose más por sus cosas materiales que por lo que vamos a tener cuando estemos en el cielo con Cristo. Entonces dice, deje de amar las cosas que tiene aquí en la tierra y empiece a amar, dice, las cosas que usted tiene allá arriba, que son promesa de Dios. Entonces, fíjese el texto cómo va: buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba.
Deje de estar poniendo ya las cosas en el carro nuevo de agencia, o en una casa nueva, o en tantas cosas que nos quitan el interés de buscar las cosas de arriba. Entonces dice, busque tener una visión clara de Cristo, es amarlo. Amén. ¿Qué nos pusieron ahí? Dice nuestra hermana Ludmila, le llevaron a mi nuera una despensa grande, su jefa, y le dije yo, ya ves, es solo de tener fe. Nuestra hermana Esther Hernández dice, Dios suplirá todo lo que nos falte. Dios le bendiga a nuestra hermana Perla, qué bueno que está aquí con nosotros, nuestro hermano Pablo Ledesma, qué bueno que está aquí viéndonos en esta clase. Entonces dice, por el amor para sobrevivir y para realizarse se debe, pero el amor para sobrevivir y para realizarse se debe consumar por medio de una unión exclusiva. El alma se debe casar con Cristo, resuelta a ser solo suya. No puede haber victoria permanente sin una entrega total a Él. Así es. Entonces, ese es el número 2. Y como número 3 y último punto, nos dice hacer morir, dejar, despojados y revestidos. ¿Qué quiere decir esto, mi amor? Esta es una exhortación, dice, a actuar en fe, de manera que su entronización con Cristo en los lugares celestiales se exprese por medio de una vida victoriosa en la tierra. Esta fe tiene dos aspectos, el pasado y el presente, y ambos están expresados por los verbos despojarse y revestirse. El aspecto pasado de la fe se refiere a nuestra unión con la sepultura y resurrección de Cristo por medio del bautismo. Si usted y yo ya hemos sido unidos con nuestro Señor Jesucristo de esa forma, entonces ya nos hemos despojado de esa vieja naturaleza y ya hemos sido revestidos con la nueva naturaleza que es en Cristo. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, no nos podemos quedar en un estado de muerte, porque un muerto ya no siente, a un muerto ya no se le puede decir nada porque no va a entender. Dice, nosotros hemos sido muertos con Cristo y hemos sido resucitados con Él, y debemos proclamar, eso es lo que dice, proclamar que estamos en Cristo, y ya no tenemos que tener esa vieja naturaleza, sino que hemos sido revestidos del nuevo hombre. Así un hombre que busca la santidad, un hombre que busca las cosas de arriba, un hombre que tiene la fe puesta en Cristo, un hombre que vive bajo la voluntad de Dios, un hombre que vive bajo el temor de Dios. Ese es el nuevo hombre. Entonces, fíjese, mi hermano, la vida en sí del cristiano, nuestra vida, de usted y mía en Cristo, está basado en la fe. Por eso la Biblia una y otra vez nos habla de estos hombres de fe que creyeron sin ver las cosas, y nos dice el texto, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo se basa en la fe. Todo se basa en que usted y yo creamos las cosas aunque no las veamos. Entonces, que creamos que somos personas diferentes, aunque cometemos errores. Toda persona comete errores. Toda persona comete errores. Ahorita pusimos el ejemplo, ¿verdad?, de esta princesa, y en la vida real cometen errores, y los hemos visto porque son noticias mundiales. Cometen errores, pero eso no les quita la corona, eso no les quita el derecho al trono. Entonces ellos son los que deciden quitarse del trono, ellos son los que deciden ya no estar más sentados en el trono. Entonces es lo mismo, usted y yo decidimos si queremos seguir sentados en el trono con Cristo o queremos quitarnos del trono y vivir la vida como mejor nos guste, pero al final viene la recompensa. Dice el apóstol Pablo ahí, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
y de amor. Pablo usa dos verbos que señalan que esta es una obra continua de la fe: hacer morir y se va renovando. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. He aquí la decisión que toma constantemente la fe de considerar como muertas a la vieja naturaleza y a todas las obras. Que hemos estado repitiendo este texto casi en lo que llevamos de enseñanza de este libro, que quitemos de nosotros, quítate todo enojo, toda ira, toda envidia, todos celos, toda enemistad, toda malicia, toda fornicación, todo adulterio. Quítese de vosotros y haced morir las obras de la carne, y que viva en nosotros las obras del Espíritu, que hemos dicho, y los frutos que también hemos estado viendo, que son a gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Todas estas cosas, todos estos frutos del Espíritu Santo que nos van a ayudar a llegar a esa esperanza que tenemos. Un día ver a Cristo venir en las nubes por su iglesia, y como le damos el ejemplo ahorita, poder correr y gritar de alegría y correr a abrazar a ese hombre que dio su vida por nosotros. Entonces dice aquí, esta batalla de la fe es continua. Por eso les decía ahorita, la vida del cristiano está basada en la fe. La vida del Hijo de Dios está basada en la fe. Esta batalla de la fe es continua, dice, y la continuidad de la victoria depende de que el creyente mantenga su visión de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A menos que tenga una clara comprensión de su identidad como Hijo de Dios, entronizado junto con Cristo en los lugares celestiales, a menos que sepa que su vida está segura, escondida con Cristo en Dios, dice, a menos que se mantenga firme en su decisión de comportarse de acuerdo con la posición que Dios le ha dado en Cristo, a menos de todas estas cosas, mi hermano, dice, va a perder la confianza en su autoridad espiritual, sus confesiones de fe se harán vacilantes y el pecado recuperará su dominio sobre él. ¿Qué quiere decir? Que la vieja naturaleza otra vez va a tomar control de la persona, ¿verdad? A menos de que usted ya haya comprendido que ya está sentado juntamente con Cristo, y lo que acabamos de decir ahorita, y de que haya tomado una decisión de comportarnos, dice, de acuerdo con la posición que Dios nos ha dado en Cristo. Si no es así, mi hermano, entonces el pecado va a tener control sobre nuestra vida. Por eso dice, por eso se nos repite una y otra vez, la fe. La fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo se basa en la fe. Yo tengo que creer quién soy en Cristo. Yo tengo que creer qué posición tengo en Cristo. Yo tengo que creer que yo ya estoy sentado con Cristo y que Cristo me ha hecho un rey y un sacerdote. Y que Cristo me ha dado autoridad. Y dice la Biblia, ¿para qué? Para hollar serpientes, para deshacer toda hueste de maldad. Entonces, nosotros decidimos, usted y yo decidimos si queremos creer lo que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia, que ya somos, o queremos seguir teniendo una vida en esclavitud, esclavos al pecado, esclavos a las obras de la carne. Entonces, usted y yo decidimos si queremos hacer morir las obras de la carne y vivir una vida, la vida que Cristo nos ha dicho que ya tenemos, o si queremos desistir. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la fe. Y otro texto dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios nos está dando a través de todas estas enseñanzas y cada una de las predicaciones? Que es tiempo que busquemos la santidad, que es tiempo que empecemos a buscar las cosas de arriba, aquellas cosas que nos van a llevar a una vida eterna, y dejemos de buscar las cosas terrenales, que corramos el peligro que nos lleven a una muerte eterna. Entonces, fíjese, dice aquí, a medida que vayan proclamando cada vez con mayor osadía la muerte de la vieja naturaleza, la nueva se irá renovando a diario en su interior, y su vida se irá conformando cada vez más estrechamente a la imagen de Cristo. El enemigo siempre nos va a acusar, mi hermano, y cada vez que usted y yo cometamos un error, siempre va a estar ahí, decimos nosotros, de metiche, ¿verdad? Acusándonos y diciéndonos que somos pecadores y que no merecemos, pero nosotros debemos de decirle,
Cristo ya murió por mí y no estoy exento de cometer un error, pero ahora cometí el error, pero Cristo ya me perdonó. Y he de recordarle, ya mi vieja naturaleza ya no tiene poder sobre mí, yo ya soy una nueva criatura. Y cada vez que usted y yo empecemos a confesarlo, se va a ir expresando en nuestra vida hasta que tu fe vaya aumentando en lo que Dios ha dicho sobre ti. Dice, hoy una persona que dijo, cuando el diablo venga y le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. El diablo sabe cuál es su futuro, por eso está ya dando los últimos ataques, los últimos dardos, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Empezar a proclamar que somos hijos de Dios y tomar la decisión de comportarnos como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes de Dios. Entonces, pues con esto damos por terminado este tema que era: mi vida está escondida en Cristo desde un principio, o escondidos en Cristo. Entonces, esperamos que este consejo sea de bendición para sus vidas. Analice todo lo que hemos estado escuchando en esta mañana, examínese, si hay cosas que quitar, quítelas, y si hay cosas que agregar, agrégalas. ¿Para qué? Para que juntos como cuerpo de Cristo podamos decir, si Cristo viene en este instante, estar con ese gusto, con esa alegría de poder recibir a nuestro Señor en las nubes. Entonces, pues vamos a orar, para dar por terminado ya esta enseñanza. Y pues no hay peticiones. No hay peticiones, pero esperamos que eso quiere decir que Dios nos ha estado bendiciendo, amén, y que hemos estado confiando en que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces vamos a orar para dar por terminado este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer en esta mañana, Señor. Padre, que la palabra, Señor, que se ha dado en esta mañana llegue hasta los corazones de cada uno de mis hermanos que se dispuso, Padre, el tomarse tiempo de aprender juntamente con nosotros para el consejo que tú nos querías dar. Padre, ayúdanos cada día a buscar la santidad, Señor, a buscar, Padre, cada día parecernos más a ti, a que cada día busquemos más a tu Espíritu Santo, que cada día busquemos las cosas de arriba, aquellas que nos van a traer bendición eterna, aquellas que nos van a traer una vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día nos limpiemos, nos purifiquemos en tu sangre, nos santifiquemos, Padre, porque sabemos que tú vienes pronto, y tú vienes por una iglesia, Padre, sin mancha y sin arruga, por una iglesia irreprensible, dice tu palabra. Padre, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que se tomó el tiempo, Padre, de escuchar el consejo de tu palabra. Obra en cada una de sus vidas, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos, Señor. Y yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tengan un feliz y bendecido inicio de semana. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, y esperemos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, y bueno, que tenga un bonito inicio de semana, y que nuestro Dios le ayude en todo lo que tenga que hacer en este día. Dios le bendiga.